en cuanto a las bienaventuranzas. Ahí en Mateo. Ya estamos llegando a las últimas, así que ya el próximo jueves vamos a presentarle los próximos temas, la próxima serie que vamos a estar hablando. Pero esta próxima bienaventuranza que vamos a hablar hoy es una bienaventuranza que a mí me gusta bastante hablar un poquito y que realmente tiene que ver mucho con lo que Jesucristo predicó y Juan el Bautista predicaron. Esa primera prédica que tuvo Jesús en su ministerio. A ver, ¿cuántos saben qué fue lo que predicaba Jesús al principio de su ministerio? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sí. Bien, vamos. ¿Por qué? Muy bien, chicos, gracias. Me preocupé por un momento, Arrepentíos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, y yo cuando enseño, ustedes saben que una de las cosas que hablo es que el reino tiene que ver con un concepto de autoridad. No en un reino que uno se imagina, bueno, hay un rey, hay gente, hay súbditos, hay diferentes autoridades en un reino. Por lo tanto, también tiene que ver con leyes, ¿no? Con un sistema de ley. Cuando vamos al Viejo Testamento, pues obviamente el pueblo de Israel y lo que habla Dios tiene que ver con una serie de reglas y leyes dadas al ser humano. Y siempre digo que estas leyes no era por un decir no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, sino era una gran muestra de amor de Dios para con nosotros. Bien, es como cuando uno le está enseñando a hacer cosas a los hijos o a no hacer cosas, ¿no? No metas el dedo en el enchufe porque te vas a electrocutar. Pues no es porque uno quiere mostrarle la autoridad y decir, no, yo no quiero que metas el dedo en el enchufe, sino porque sabemos las consecuencias y lo que puede pasar si el nene mete el dedo en el enchufe. Y uno quiere cuidar a su hijo. Entonces muchas veces como cristianos vemos esa parte, ¿no? Como que, ay, este Dios no me deja hacer nada divertido. Así como cuando los nenes uno los reta que dicen, no me dejan hacer nada divertido. Lo que pasa es que muchas veces en nuestro caminar como cristianos no nos damos cuenta de las consecuencias graves que pueden causar desobedecer una ley o desobedecer una regla que el Señor haya puesto en nuestra vida. No somos conscientes muchas veces de lo que pasa. Sin embargo, esta bienaventuranza es muy interesante porque ahí en Mateo 5, versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Perdón, no injusticia, de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. A ver, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces acá ya comenzamos a ver dos conceptos muy interesantes. Vemos primero una persecución, hay un padecimiento para aquellos que se mantienen en justicia, para aquellos, si los vamos a llamar, serían los justos, ¿no? Así también Dios nos llama santos, hijos, justos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a padecer si nosotros nos mantenemos en la justicia? Persecución. Bien. ¿Por qué? Porque si hiciste algo malo y viene la justicia sobre ti, pues obviamente va a haber la consecuencia de que rompiste la ley, de que quebraste la ley. Si uno va por la autopista, yo siempre doy este ejemplo, y dice 130 máximo y la policía te para yendo a 150, ¿qué va a pasar? Te van a dar una multa y vas a tener que ir y pagar y posiblemente tengas varios problemas porque rompiste la ley. Entonces la justicia cae sobre ti. Pero cuando uno se mueve en justicia, la ley no tiene autoridad sobre ti. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Si tú vas a 130 o menos, el policía no te puede parar porque uno está en la ley. Entonces,
acá lo que está diciendo es que mientras nosotros nos mantenemos en esa justicia, primero que la ley no cae sobre nosotros, pero también que a causa de mantenernos en esa justicia vamos a ser perseguidos. Sí, esto tiene que ver con señalar varias características que yo voy a estar hablando. Pero es interesante porque dice, los que padecen persecución por causa de vivir en la justicia, de estar en la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Son dos conceptos muy, muy similares. De hecho, hay otra bienaventuranza también que habla de eso. Ahí en el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Justo de las 10 bienaventuranzas, 2 hablan de justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia. Y hablábamos, ¿no?, de cuando uno busca esa justicia es porque haya una situación de injusticia. Bien, por eso uno tiene hambre de justicia. Y hablábamos en aquel momento de que el que tiene hambre de justicia, ¿no?, es aquel que está viviendo en un sistema opresor, ¿no?, y que va también en contra de las leyes establecidas de Dios. Sin embargo, el justo, ¿qué personaje ustedes se acuerdan ahí de la Biblia que es llamado justo? Job. ¿Alguno más que se acuerden? Abraham. ¿Quién más? Ahora, tomemos el ejemplo de Job. ¿Es un ejemplo que nos gustaría estar en sus zapatos? La verdad que yo prefiero no ser tan justo como Job. Porque de hecho todo lo que él pasó, le pasó por ser justo. Porque la conversación de Satanás y Dios era, claro, él porque es justo y es tu favorito y mira qué lindo y claro, y él sigue todos tus preceptos, pero porque tiene todo perfecto. ¿Qué era lo que estaba buscando? Atacar esa esencia de una persona justa. Ahora, ¿qué es lo que identificó a Job? ¿Cuáles eran las características que ustedes pueden así tirar sobre Job para que fuera declarado justo? A ver. Temeroso de Dios, bien. ¿Qué más? Íntegro. Amaba a Dios por encima de todo. Entonces, ¿por qué fue tomado como justo? Porque aún perdiéndolo todo, por más que sufrió, su todo era Dios. Dios da, Dios quita. ¿Se entiende? Y en sus peores momentos, él seguía confiando y poniendo su corazón delante de Dios. Bien. Entonces lo que está hablando acá es que muchas veces esa justicia, cuando nosotros declaramos justicia, tenemos que entender que no estamos en el reino de los cielos, estamos en un reino caído. Y el que tira justicia lo que hace es exponer el quiebre de la ley, el que está haciendo cosas ilegales, hablando en términos legales, pero también hablando en lo espiritual. Entonces, obviamente, cuando tú confrontas a alguien con su pecado, pues no te va a dar un abrazo. Dice la palabra que cuando viene el mover del espíritu causa dos cosas. Cuando viene la palabra, la confrontación de Dios causa dos cosas en el ser humano: quebrantamiento o crujir de dientes. ¿Se entiende? La gente se enoja o realmente es confrontado, quebrado y que han rendido a los pies de Cristo. Entonces, cuando uno viene a vivir esa justicia de Dios, a vivir esos principios de la ley, esos principios del reino, uno va a confrontar un sistema de injusticia y de muchas cosas ilegales en lo espiritual. Y cuando hablo de cosas ilegales es que van en contra de las leyes establecidas por Dios. ¿Me van siguiendo? Entonces estamos hablando de una terminología legal. Ahora, cuando nosotros vamos ahí a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, es muy interesante cómo habla, porque dice: hijitos míos,
estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sigue hablando de una terminología legal. Aun si has pecado, dice acá, y si alguno hubiera pecado, vayamos corriendo donde nuestro abogado. Él es quien nos defiende. Y no solo que nos defiende, sino que en esa cruz Él pagó ya por una causa perdida. Porque ya el veredicto sobre nosotros estaba hecho. La paga del pecado es muerte y la humanidad iba directo a la muerte. Estaba muriendo poco a poco. Y Cristo vino a pagar esa multa, a pagar por nosotros. Él se puso en nuestro lugar. Por eso Él es nuestro abogado. ¿Para con quién? Un abogado defiende a una persona frente a quién? Frente a un juez. Y acá dice que Él es nuestro abogado para con el Padre. Él es quien va al Padre y dice: mira, papá, Irán pecó, pero ya yo pagué por ese pecado. Él ya es perdonado. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando entendemos que dice: bienaventurados aquellos que son perseguidos a causa de la justicia, es que vamos a ser perseguidos por vivir como Jesucristo vivió. Vamos a ser perseguidos por vivir los principios que Jesucristo nos dejó, por querer ser igual de justos que Jesús, porque estamos en un reino caído donde las leyes espirituales van en contra de lo establecido. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y viene Jesús y dice: no, ama a tu enemigo, porque qué ventaja tiene amar al que te ama. Si tú amas al que te ama, pues no pasa nada. Ahora, si amas a tu enemigo, eso es un esfuerzo. Camina la milla extra. O sea, pon la otra mejilla. Siempre el Señor nos llevaba a otro sistema de justicia. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando comenzamos a vivir de esa forma, obviamente vamos a vivir persecución. Cuando comenzamos a declarar verdad, vamos a vivir persecución. Entonces, cuando entendemos estas guerras sociales que hemos vivido en estos últimos tiempos, ideología de género, aborto y todas estas cosas que socialmente han sido muy fuertes y que aún han entrado en el cuerpo de Cristo, enfermando a muchos en su identidad, entendemos que nuestra guerra es muy fuerte en cuanto a esto. Que cuando comenzamos a declarar la verdad, a la gente no le gusta. Ahora, no es la gente, porque también dice la palabra: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, legiones y huestes de maldad. Entonces, nuestra guerra no es con la gente, sino con todo un sistema satánico, un sistema de un reino que no es el celestial. Por lo tanto, cuando entendemos que ese reino es un reino de mentira, donde comienza a decir que una cosa es lo que no es, y uno viene con verdad, viene con luz, pues obviamente ese reino no va a querer aceptar la verdad. No va a querer que uno fluya en eso y que uno declare la verdad que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, vamos a ser perseguidos por vivir esa justicia. Ahora, dice que de ellos es el reino de los cielos. Y como decía antes, Jesucristo lo primero que decía era: arrepentíos, arrepiéntanse. Y muchas veces nosotros hablamos acá en Jucum que cuando estamos frente al pecado tenemos como 3 actitudes básicas. Una es: pecamos, somos confrontados por el Espíritu Santo, hay una convicción de pecado, vamos delante del Señor, confesamos nuestros pecados unos a otros y el Señor comienza a restaurar nuestra vida. Eso es lo mejor, es el mejor paso, es la forma donde más rápido el Señor restaura, donde nuestro corazón es más rápido se sana. Después está la segunda, que es: uno peca, no dice nada,
te confrontan y ahí uno dice, bueno, sí, pequé. Y ahí ya entras en otra etapa. ¿Por qué? Porque realmente no fue por una convicción, sino fue porque te encontraron. Y ahí hay una línea muy fina, porque tú dices, no, realmente estoy arrepentido, pero empieza a jugar una guerra en nuestro corazón de cuál es la motivación por el cual estamos confesando o estamos aceptando. ¿Es porque me encontraron y me pegó en el orgullo? ¿O realmente tengo una convicción? Entonces nos plantea una guerra interna que no debería ser. Y después está la tercera forma, ¿no? Que es cuando se encuentran, hay cámaras, están todo, hay 20.000 pruebas del pecado, y va y se confronta y dice, no, fue otro. No, pero es tu cara. No, fue otro. Pero es tu celular. No, ese celular no es mío, pero tiene tu cara, tiene la de tu mamá, tu cara, esto es tuyo. Tiene tu nombre. No es mío. Ahí ya no hay forma de trabajar el pecado en la vida. Bien. Entonces, ahí vemos cómo esta obra de Cristo en la cruz, lo que vino fue a traernos una justicia, un sistema judicial, que no es solo cumplir con las leyes, sino es que es vivir como Cristo vivió. Y Cristo no vino a romper la ley. Cristo vino a darle sentido a la ley. Él cumplió a cabalidad la ley. ¿Me van siguiendo? Entonces por eso él tenía la autoridad de abogar por nosotros. ¿Me van siguiendo? ¿O es muy complicado? Yo no soy abogado. Esto fue lo que leí. Si a alguien le gusta leer y todo, bueno, pueden buscar sistemas judiciales. De hecho, muchos sistemas judiciales en diferentes países se han basado en la palabra. Así que ahora entendemos, ¿no?, que lo que el Señor ha hecho en nuestra vida ha sido ponernos como representantes de un reino celestial. Entonces, cuando vivimos en justicia, lo que es el fruto, vivir en esa justicia y aún ser perseguidos por esa justicia, es el fruto de ser miembros de un reino celestial. Cuando somos parte de ese reino, ahora voy a poner la cosa al revés, como si leyéramos el versículo al revés. Como somos parte de un reino celestial, vivimos la justicia, y por vivir esa justicia de Dios vamos a ser perseguidos. ¿Me van siguiendo? Entonces, somos representantes de un reino celestial, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, más adelante en Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice, ¿qué es lo que está mandando Jesús? Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Entonces se dan cuenta que en menos de 2 capítulos este tema de la justicia y el reino de Dios Jesús es bastante ahí intensivo con esto. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas estas cosas serán añadidas. Si tú buscas vivir como un representante del reino de los cielos, si tú buscas vivir en esa justicia, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una justicia que es subjetiva. De esto también hablo mucho en las clases. Nuestra justicia es subjetiva. ¿Por qué? Porque de repente yo puedo decir, esto es injusto, pero es por la experiencia que yo tuve, situaciones que viví. Entonces yo estoy totalmente condicionado en mi sistema de lo que es bueno y de lo que es malo. De hecho, Adán y Eva pecaron, ¿por qué? Porque querían ellos ser los jueces, decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero nosotros no tenemos esa capacidad. Si no es a través de Cristo, no tenemos esa capacidad. No tenemos esa autoridad. Buscad el reino de Dios y su justicia, porque la mía no brega. Porque la justicia verdadera, la justicia sólida, que no se mueve, que no es ambigua, que permanece, es la justicia de Dios.
Y algunas veces hay situaciones donde yo digo, mira, Señor, yo prefiero caer preso en la justicia humana y que no venga tu justicia sobre esta situación. Porque ahí sí que estamos fritos. Porque la justicia de Dios no se le escapa nada. Entonces, algunas veces yo he escuchado a pastores y personas, no, que venga el juicio de Dios. Yo no sé, amigo. Así. Entonces entendemos la importancia de vivir este reino, de ser miembros de este reino y vivir la justicia de este reino. ¿Cómo podemos vivir la justicia de este reino? Siguiendo los pasos de Jesús. Siguiendo esos pasos que nos muestra el carácter de Cristo acá en la tierra. Entonces yo puse algunas cositas acá que les voy a mencionar así rapidito. Una es ser íntegros, vivir en integridad. Bien, realmente ser completos en lo que predicamos, en lo que hacemos, en lo que somos. Ser íntegros. Integridad viene de entero, de ser de una misma pieza. Bien, que no hay impurezas. Ser misericordiosos y tener compasión. Ser humildes. Ser fieles. Ser pacientes. Y ahí podemos ver los frutos del Espíritu, podemos ver los frutos, podemos ver varias cosas. Ser prudente, ser bien pensado. ¿Viste esta palabra que dice? En estas cosas pensar, en todo lo bueno, en todo lo puro. Ser generoso, ser fáciles para perdonar y pedir perdón. Ya dije tener gracia y misericordia. No lo digo, bueno. Misericordia sí, bueno. Tener gracia sobre los otros. Entonces cuando vemos son características de la persona de Jesús. Entonces muchas veces yo era una persona muy juiciosa, creo que sigo luchando con eso. No era tan expresiva, pero sí en mi cabeza yo era muy juicioso y muy criticón. Y mucho de lo que el Señor me llevó es a humillarme, creyéndome que yo era el que sabía y que tenía la autoridad. Entonces cuando yo pensaba algo de alguien, de repente el Señor justo utilizaba a esa persona para romperme la cabeza. Porque tenía prejuicios, tenía conceptos muy equivocados para poder ver a las personas. ¿Y cómo fue que yo pude quebrar eso? Diciendo el Señor, ¿cómo es que tú ves a Laurita? ¿Cómo es que ves a Débora? ¿Cómo Él los ve? No como los veo yo. ¿Cómo vivimos esa justicia? Juzgando no con mis ojos, sino con los ojos de Cristo. Y cambia el panorama totalmente. Porque ya yo no juzgo por la carne, ya yo no juzgo ni siquiera por las acciones. Juzgo por el corazón, que el corazón lo ve Dios, no lo veo yo. Me van siguiendo y eso es muy difícil. Por eso es una bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por vivir esta rectitud, vivir esta justicia. Porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Entonces, yo les quería dejar este desafío en esta bienaventuranza. Vivir la justicia es vivir como Cristo, porque Él es justo. Y al vivir como Cristo somos representantes de un reino. Y ese reino declara verdad. Cristo vino a declarar verdad. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. No es una de las verdades, no, Él es la verdad. Y cuando vamos a un juicio, lo que tiene que reinar es la verdad. Bien. Y nosotros podemos caretearle y todo, pero Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Ni siquiera el diablo conoce nuestros pensamientos. ¿Viste? Hay un chiste que mejor no lo digo porque no me quiero meter en problemas con mi esposa. Acerca del pensamiento de las mujeres, pero
quiero dormir en casa hoy. Amén. Estando despiertos todavía. Yo no soy tan expresivo como Paula, pero quería dejarles esto, animarlos a esta búsqueda de ese hombre justo. Y cuando buscamos esa justicia que nos muestra Cristo, nos rompe la cabeza porque no es que va en contra de algo. Él va y las cosas le chocan a él, ¿se entiende? No es que él va en contra de algo. Él vive la verdad y toda mentira le choca. ¿Me van siguiendo? Entonces cuando uno se agarra de esa verdad, cuando uno se agarra de ese hombre justo, obviamente que las injusticias nos van a pegar, obviamente que la crítica nos va a pegar, obviamente que la persecución va a venir, pero estamos agarrados de la verdad. ¿Se entiende? Hoy en día hay gente muriendo por la verdad, realmente siendo perseguidos por la verdad, asesinados por la verdad, asesinados porque son miembros de este reino celestial, entregando sus vidas por esta verdad. No es jugando a ser miembro de un reino. Somos representantes de un reino. Y esto, al declarar verdad, vamos a ser perseguidos. Amén. Vamos a ponernos de pie.